Buen día. A continuación les presentaré las características de la estrategia de aprendizaje 1, la cual pueden encontrar en su aula de botánica. La primera estrategia pues se compone de varios elementos que deben haber sido revisados. La primera es la guía de aprendizaje, la segunda es el material de estudio principal, la tercera son las lecturas complementarias y por último las actividades donde irán apareciendo cada uno de los enlaces donde se cargará cada uno de los productos con los tiempos esperados. Inicialmente, en lo que respecta a la guía de aprendizaje, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que la pregunta generadora es por qué la historia evolutiva de las plantas permite entender las clasificaciones que hemos construido, así como su efecto en el cambio y mantenimiento de las condiciones en los ecosistemas. Entonces pueden observar lo siguiente de la pregunta y es que hay un punto central como temática y es la historia evolutiva de las plantas. Esa historia evolutiva de las plantas no se va a hacer en una lectura de una semana, sino que deberá hacerse a lo largo de de casi la totalidad del trabajo que se va a desarrollar en esta estrategia de aprendizaje. Todo esto para poder entender un poco cuáles son las clasificaciones que se han dado en términos de las plantas. Como ya han empezado a hacer el trabajo en términos de la historia evolutiva de las plantas, pueden darse cuenta cómo las características de novedades evolutivas son las características que de cierta manera han servido para poder establecer la construcción taxonómica de cada uno de los grupos de plantas. Eh, mm, de esta manera, pues uno podría correlacionar que hay una relación estructural eh, o morfológica en términos de los diferentes grupos que los hacen correlacionados al momento de los criterios taxonómicos que presentan. Es decir, las mismas estructuras que presentan son las estructuras que se van a tomar en cuenta principalmente para sus criterios taxonómicos para poder establecer las clasificaciones que hemos realizado de ellas, como la presencia de tejido vascular, la presencia de cierto tipo de hoja, la presencia de cierto tipo de raíz, la presencia de ciertas estructuras como las semillas, las flores, el fruto y demás. Y de esta manera a su vez comprender cómo en la historia evolutiva de las plantas, en ese estudio de esa historia evolutiva de las plantas, en un estudio no en tiempo histórico, sino del tiempo profundo o tiempo geológico, pues nos permite entender cómo ellas han ido alterando, han ido influenciando en las características de las condiciones de la Tierra, si iniciamos observando esto desde León Adeano hasta ahorita, y con los antecesores de las plantas que serían eh, bacterias fotosintetizadoras, así como eucariotas fotosintetizadoras, eh, que son ancestros antes de llegar a lo que llamamos plantas propiamente dichas. Y pues que es importante reconocer también el papel que han desempeñado en el mantenimiento y la generación de nuevas condiciones y particularmente la formación de ecosistemas. Así también en particular de las plantas ya propiamente dichas podemos establecer lo siguiente. Eh, el análisis evolutivo de las plantas propiamente dichas, cuando hablamos del grupo de las embriófitas, pues nos debe permitir entender también la caracterización que se da a nivel ecosistémico. Si ustedes se han podido dar cuenta, muchos de los ecosistemas se pueden definir a razón de la estructura que presenta su vegetación y está relacionado con el tipo de plantas que se pueden encontrar en cierto espacio geográfico que responden a ciertas condiciones y que permiten el mantenimiento de esas condiciones a su vez. Por ejemplo, como cuando hablamos de un páramo, que lo relacionamos directamente con algunas plantas particulares, como lo son el frelejón, el chusque, eh, algunos tipos de musgos, pajonales, ¿sí? Ciertas plantas que son características de la conformación estructural de esos ecosistemas. Entonces, básicamente esa es como el contexto de la pregunta que va a dirigir esta estrategia de aprendizaje. Por eso, el objetivo es establecer relaciones entre la organización de los principales grupos de plantas con su historia evolutiva, es decir, esa organización no es adrede, no es adrede, sino que es muy adrede, es muy intencional y de cierta manera responde a muchos criterios, así como el papel del mantenimiento de las condiciones de la Tierra. Eh, Presenta luego los temas que se van a trabajar.
como temáticas generales y más grandes. El recurso asociado pues es la biología de Mather en el capítulo 24, el cual deben hacer lectura, así como la lectura 1 que está en su aula virtual, ya la vamos a observar, con el enlace del mismo artículo. Particularmente, este artículo está en inglés para que puedan hacer una lectura corta de la historia evolutiva de las plantas terrestres y que puedan hacer y practicar su lectura técnica en idioma inglés. También debo decir que aunque el libro asociado como guía es la biología de Mather y que deben hacer la lectura del capítulo 24, pues es entendible que no es la única y absoluta fuente de estudio, sino que ustedes pueden y deberían revisar otro tipo de fuentes. Muchos libros son encontrados en internet, eh, sin embargo no cumplen las propiedades de derechos de autor y divulgación y por lo tanto no los puedo poner ahí. También está el recurso un poco más consciente relacional con respecto a la consulta de libros y es el poder consultar libros en las bibliotecas, en los recursos de los mismos CAU o de las bibliotecas de la universidad, de otras universidades o departamentales que se presenten. En particular, como estamos viendo botánica, pues sería interesante que empiecen a leer libros directamente vinculados a la botánica, botánicas generales y demás, que al ser botánicas generales pues tienen una mayor profundidad que simplemente la biología general. Luego, las actividades se desarrollan de la siguiente manera o se describen. La primera es construir una línea de tiempo donde se muestre la historia evolutiva de las plantas en la Tierra, indicando los eventos representativos en cada uno de los eones, eras, periodos y épocas en la escala geológica, teniendo en cuenta la lectura 1, es decir, una primera leída de esa lectura que se asocia ahí. Con respecto a esa línea de tiempo, debo decir que sería interesante tener en cuenta el tipo de, de escala en dos sentidos, una la estratigráfica y la otra es la cronológica. Y se presentan en general los eventos más puntuales, no quiere decir más generales, los más puntuales con respecto a la historia evolutiva de las plantas. Entonces, trabajarlo a razón de lo que han podido vincularse a los eones, eras, periodos y épocas de ser el caso. No simplemente dejar la historia evolutiva de las plantas entre los grupos más generales, sino poder particularizar. Para eso les enviarías al correo de cada uno una lectura que les permitirá también desarrollar ese punto 1, ese punto y el punto 2 y hasta el punto 3, una lectura en español para que puedan hacer uso de ella si lo consideran. En esa línea de tiempo también sería muy importante tener en cuenta la proporcionalidad para poder hacer una idea general de lo que refiere al tiempo profundo y lo que implicaría esa idea del tiempo profundo. Eh, no sin antes decir que la línea de tiempo debe poder contar una historia y pues las historias no se cuentan o son mejor contadas en la medida en que se pueda eh, dar más detalles sobre las mismas. Entonces contar eventos como eh, eh, aparición de las brófitas, aparición de las pteridófitas, aparición de las gimnospermas y aparición de las angiospermas, pues no da mucha cuenta de ese relato histórico que es lo que está tratando de establecer una línea de tiempo. Entonces para que lo tengan muy en cuenta. Luego en la segunda actividad, esa segunda actividad pues estaba enfocada a la escritura de un texto argumentativo. Ese texto argumentativo no debe tener una extensión superior a las 3 páginas. Una extensión máxima de 3 páginas con la letra o fuente Arial 12, espacio 1.5. La razón de esto es porque busco un escrito que tenga muy alta calidad en escritura y no cantidad, y que responda a la pregunta cómo ha influido la historia evolutiva de las plantas en las características de la Tierra. Particularmente, buscando esa riqueza en la escritura,
también busco y espero que se haga un uso de los recursos y de más recursos que se debidamente se citen por un lado, pero también se referencien correctamente en normas APA y que se referencien tanto en el cuerpo del escrito como en los referentes bibliográficos al final. Ya saben que, y les voy a mostrar que es uno de los criterios a tener dentro de las rúbricas. Entonces, por favor, acá en el asunto del escrito argumentativo no es llenar de información tomada de internet o de libros el texto, sino encontrar una forma coherente y cohesionada de redacción donde se presente y se resuelva la pregunta que se está planteando ahí, que es la principal intención. Por eso, para eso, tienen como tiempo de desarrollo 2 semanas, que está entre el 13 de agosto al 26 de agosto. Finalmente encontramos la actividad realizar un video para explicar las características morfológicas y fisiológicas de cada uno de los principales grupos de plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas y angiospermas, y qué es la alternancia de generaciones. Básicamente en el video debe ser explicado ustedes mostrándose en el video. Para eso pueden utilizar diferentes estrategias como esta que yo estoy utilizando en estos momentos, que se llama una aplicación que pueden ver en internet que se llama Screencast-O-Matic. Pueden descargar una grabación de máximo 15 minutos. Por favor que las grabaciones no se extiendan a más de 15 minutos, donde se pueda ver ustedes en la explicación. Esta herramienta tiene la posibilidad de generar la explicación tanto usando diapositivas como lo estoy haciendo ahorita y teniendo un recuadro donde ustedes se pueden grabar. Si no, hay muchas alternativas como el uso de alguna cámara o una grabación externa. Lo importante es que se vean ustedes en la explicación. Lo que quiero ver es la explicación que ustedes realizan, no la lectura que ustedes hacen sobre las características morfológicas y fisiológicas, sino cómo lo explican a través de estos 4 grupos de plantas. Y vinculado a cada grupo pueden explicar cómo es la alternancia de generaciones en cada uno de los grupos, así como una posible idea de qué es la alternancia de generaciones, cómo se ve reflejada en cada uno de estos grupos. Eh, Teniendo en cuenta estas aclaraciones sobre cada actividad, espero que se tengan en cuenta, pues porque serán tomadas como criterios de evaluación al momento de de las retroalimentaciones, tanto cualitativas como la valoración cuantitativa que se haga de estas actividades. Eh, no olvidar el aspecto de mostrarse en el video. eh, un video que cuente con buena calidad de imágenes, explicativa y puede ser hasta de resolución. Luego se presentan cada uno de los tiempos de entrega y las formas de entrega. También van a encontrar la rúbrica, que en la rúbrica pues se encuentran la pregunta generadora, los objetivos y los temas y los criterios de evaluación. Primero es que muestre una comprensión usted sobre los cambios estructurales y funcionales de los grupos de planta y de su historia evolutiva que marcan a los grandes grupos en la clasificación. Una desde una forma estratigráfica y otra de una manera cronológica. Eh, También es un criterio, en términos de lograr, que usa la información de manera adecuada, dando crédito a los autores de las fuentes bibliográficas consultadas. En términos del hacer, que elabora esquemas escritos para explicar las características de los diferentes grupos y de sus relaciones evolutivas, así como que busca diferentes medios y mediaciones para comprender los temas y desarrollar las actividades de manera adecuada, cumpliendo con los objetivos de las actividades, es decir, esa búsqueda que usted hace de manera independiente y disciplinada para profundizar en cada uno de los temas trabajados, así como la participación en las tutorías presenciales y virtuales. Y en el aspecto de comunicar, participa en el foro académico desde sus respuestas y retroalimentaciones tanto a aportes como a los compañeros, dinamizando las discusiones sobre el problema planteado y también que presenta las actividades de manera clara y coherente, con buena redacción y con ortografía acorde a su nivel de formación en normas APA. Teniendo en cuenta eso, pues ya encuentran el enlace al libro guía de manera virtual, o si lo tienen también de manera física, que es una lectura más amena.
y las lecturas complementarias, así como donde van a subir las actividades. Entonces espero que este video les sea de mucha ayuda y sea de utilidad para aclarar sus dudas y los tiempos de desarrollo de cada actividad. Muchas gracias.